Hola hermanos, buenos días. Espero se encuentren bien. Vamos a empezar con nuestro servicio dominical. Vamos a darle gracias a Dios por el privilegio que tenemos de estar aquí. Les pido pongan de pie. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias. Primeramente por el privilegio que tenemos de estar aquí. Por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por este gran amor demostrado en la cruz por nosotros. Y aún más, Señor, porque nos lo demuestras cada día, cuidándonos, Señor, protegiéndonos de todo mal, Señor, y con el simple hecho de poder estar aquí. Gracias por demostrarnos tu amor de esa manera, Señor. Te pido que por favor bendigas este tiempo, Señor, que seas tú solamente exaltado, Señor, tanto en la alabanza, Señor, en la predicación, que sea todo para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te pido que bendigas a las familias aquí representadas, a cada uno de los hermanos que nos acompañan en la transmisión. También bendíceles en gran manera, Señor. Que los que pueden venir, Señor, y no lo hacen, que tú toques su corazón, Señor, para que lo hagan. Y los que están por venir, apresura sus pasos para que no se pierdan de tu palabra, Señor, de tu alabanza, Señor, de gozarte, de que nos gocemos los unos con los otros, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de poder reunirnos al 30% de nuestra capacidad. Te damos gracias, Señor. Pongo la predicación en tus manos, al expositor de la misma, que seas tú hablando a través de él y a través de tu palabra, Señor. Por favor, te damos gracias y te ponemos este tiempo en tus manos, sabiendo que nos escuchas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de pasar a los cantos, les quiero dar un anuncio. Vamos a empezar un tipo de oración por transmisión a través del Facebook de la iglesia. Vamos a empezar los miércoles a las 7 de la tarde y te animo a que nos envíes, ya sea a mi hermano David, a mí o a través del Facebook de la iglesia, que nos mandes tus peticiones. Vamos a hacer un tiempo de oración y queremos tenerlas. Y te pido que lo hagas antes del día miércoles o antes del miércoles en la tarde para tenerlas listas. Y cuando empecemos la transmisión, ya tener todas tus peticiones y orar todos juntos a través de esta transmisión. Recuerden, ese día miércoles a las 7 vamos a tener un tipo de oración. Va a estar a cargo de mi hermano David para que estén atentos y nos acompañen en ese tiempo de oración. Porque recordemos que Dios nos ha mandado que oremos sin cesar en todo momento, que fuera de tiempo y dentro de tiempo. Así que es muy importante orar, hermanos. Así que sin más que decir, vamos a dejar el lugar a los hermanos de la alabanza. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos agarrando nuevamente nuestro patín, ¿verdad? Poco a poco vamos incorporándonos. Bienvenidos sean todos ustedes. Somos pocos, pero vamos a alabar el nombre del Señor. Amén. ¿Estás dispuesto? Eso. Con manos. Eso.
Sabemos que Él merece gloria. Amén. ¿Realmente lo sabes? ¿Lo crees? Vamos a alabar su nombre, Padre. Levanta
¿Estás contento? A veces las circunstancias nos pueden deprimir o nos pueden hacer indiferentes hacia ciertas cosas, o nos puede emocionar como nos puede poner tristes. Pero créanme que estando aquí, no sé si a ti te pase, pero la iglesia es como un hospital, ¿no? Vienes cargado de todo lo que traes en la semana, de problemas cotidianos y que nunca van a parar, y siempre van a estar ahí los problemas. Pero en esta hora vamos a entonar un último canto. Te invito a que tu mente, a que tu cuerpo, a que tu espíritu adore a Dios. Es el último canto que vamos a entonar, pero trata de relajarte, trata de disfrutar la presencia del Eterno. Relájate. Si quieres cerrar tus ojos y te sabes el canto, adelante. Eso sí te voy a decir, tus problemas van a seguir allá afuera, así que eso no hay ningún problema. La cuestión es que hoy, ahorita, es el día que hizo el Señor para que tú estés aquí, y disfrútalo. Créeme que hay iglesias donde se les prohíbe abrir, y no por la pandemia, por otras circunstancias, se les está persiguiendo. Disfrutemos, aprovechemos este tiempo adorando al Eterno. Si te sabes el canto, cierra tus ojos y entónalo. Si no, ahí está la letra. Pero pon tu corazón, pon tu mente, pon tu ánimo, pon tu actitud positiva, ¿vale? Sentado en tu trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre, gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es tu reino su voz. Una vez más. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre, gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz.
Levanta tu mano, si quieres las dos, la derecha, la que quieras, levántala. Eso. Cierra tus ojos, respira profundo. Dale gracias al Eterno. En primera, gracias porque estás vivo. Tú sabes cuánta gente ha fallecido, cuánta gente está enferma y se está debatiendo entre la vida y la muerte, pero hoy tú estás vivo. ¿Por qué? No sé. Dale gracias. Gracias porque no hay dinero en el bolsillo. Dale gracias porque no tienes a tu ser querido. Dale gracias. Dile gracias, papá. Gracias, Eterno. Gracias porque me das el privilegio de estar aquí nuevamente. Gracias, Padre Santo, porque me rescataste, porque pusiste tu mirada en mí sin merecerlo. Porque ¿dónde estaría ahorita, Padre, si no es por tu gracia? Eres todopoderoso, eres omnipotente. Gracias porque me cuidas. Gracias porque me llevas a mi lugar de destino y me regresas a mi casa. Gracias, Padre Santo. Gracias porque hoy me permitiste estar aquí, porque tengo a mis seres queridos. Dale gracias al Eterno. Gracias porque tenemos un lugar donde reunirnos, porque hay gente que alabe su nombre. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Padre Eterno que estás en los cielos, alabamos, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, Padre Santo. Sabemos que eres el dador de vida y que somos seres vivos, Padre Santo. Por ende, Padre bendito, tenemos que transmitir vida, Padre Santo, porque no estamos muertos. Tú nos diste la vida eterna, Padre Santo, y nos diste la vida física. Gracias, Padre bendito, porque tenemos una boca. Aquellos que no pueden lo hacen con las manos. Gracias. Gracias porque tenemos nuestras manos, nuestros pies. Gracias, Padre Santo. Eterno, en esta hora te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, nuestra mente espiritual, nuestro corazón eterno, y que esa palabra que hoy nos traes entre en lo más profundo de nuestro ser eterno. Que sea, Padre Santo, parte de nuestra vida eterna y que la vivamos día a día eterno. Gracias, Padre Santo, por el que va a traer tu palabra. Úngelo, Eterno. Usa ese instrumento, Padre Santo, que no haya ninguna interferencia, Eterno, de las personas que luego pasan con su ruido, Padre. Ten misericordia, Padre Santo. Te agradecemos por lo bueno, te agradecemos por lo malo, Padre Santo. Tu palabra dice: Jehová dio, Jehová quitó, y alabamos tu nombre, Padre Santo. La Biblia dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que te fijes en nosotros, Padre. Y gracias, Eterno, porque te fijaste en nosotros. Te entregamos este lugar, Padre Santo. Este tiempo es para ti, Eterno. Ni una pizca de tu gloria te robamos, Eterno. Toda la gloria y honra para ti. Por Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Ok. Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? Ya se oye. Pues un saludo a nuestros hermanos que nos siguen en la transmisión, y me da mucho gozo, hermanos, que puedan acompañarnos también los que están aquí presencialmente. Gracias a Dios por haberlos traído aquí, ¿verdad? Porque es el Señor el que trae, el que reúne a su pueblo, ¿verdad? Para adorarle como lo hemos hecho. Como decían mis hermanos, ¿verdad? Hemos visto en la semana, a través de algunas conferencias, incluso hablando con nuestro pastor, ¿verdad? La situación cada vez va a ser más difícil. Realmente ser cristiano va a ser cada vez más difícil en el mundo en el que vivimos. Pero el Señor, ¿verdad?, ha dicho que Él edificaría su iglesia y que ni las puertas del Hades prevalecerían contra Él. Entonces es un gozo tenerlos aquí, hermanos, por ello.
porque nosotros, cada uno de nosotros, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Aquellos que hemos sido salvados por Él y que tenemos esta bendición de reunirnos, de congregarnos como hermanos espirituales para adorar a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Bueno, esto no forma parte de la prédica como tal. Te invito a que me acompañes ahí a Marcos 8, 22 al 30. Vamos a continuar precisamente en el Evangelio de Marcos. Marcos 8, 22 al 30. Y sigue con tu vista la lectura de este pasaje y después vamos a ir en oración al Señor. Dice así la palabra. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Vayamos en oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das el privilegio. Tú, Señor, nos has traído hasta aquí a reunirnos, a adorarte, por medio de cantarte, por medio de tu palabra, Señor. Como ya han pedido, Señor, abre nuestra mente, nuestros ojos espirituales para comprender tu palabra, para ver, Señor, las maravillas que hay en ella, para ver el mensaje que tú nos traes hoy por medio de tu palabra, Señor. Señor, hazme un simple mesero, Señor, que entregue tu mensaje a tu pueblo, Señor. Y permite, Señor, que sobre todo lo tengamos presente en nuestra vida diaria, lo apliquemos a nuestra vida diaria, Señor, como hijos tuyos. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo rogamos. Amén. Bueno, hermanos, estamos ya prácticamente en la mitad del Evangelio de Marcos. Marcos en total se compone de 16 capítulos y estamos avanzando ya y terminando prácticamente el capítulo 8. Y hemos visto a lo largo de todo el Evangelio de Marcos abrumadora evidencia acerca de la identidad del Señor Jesús, acerca de quién es Él, a través de sus palabras, a través de su enseñanza y a través de sus obras. Y sin embargo nos encontramos, ¿verdad? Hasta este punto tenemos ya dos grupos muy claramente identificados. Los líderes religiosos, que a pesar de toda esta evidencia han decidido rechazarla y por tanto han decidido rechazar al Señor Jesús y permanecer en la tan terrible condición de ceguera espiritual permanente. Pero por otra parte tenemos este otro grupo que han seguido fielmente al Señor, sus discípulos, que han permanecido con Él, han oído sus enseñanzas, han entendido sus enseñanzas y de hecho han creído firmemente que Él es el Hijo de Dios, que Él es quien dice ser. Pero aún a veces no han tenido la claridad en sus ojos espirituales, en su mente espiritual, para entender todas las verdades que fluyen de la boca del Maestro. Y han demostrado también una ceguera, pero una ceguera no permanente, sino solo temporal. Y es aquí donde nos ubica nuestro pasaje. Después de haber sido reprendidos los discípulos por esa ceguera temporal, y antes de que este Evangelio de Marcos cambie en dirección hacia la cruz, cambie su enfoque en dirección hacia la cruz, los discípulos van a vivir dos acontecimientos que todavía les van a dar una enseñanza, ¿verdad?, más profunda y muy personal en su aplicación. En este pasaje, ¿verdad?, Marcos básicamente nos narró la singular sanidad de un ciego en dos fases, como una ilustración de la ceguera temporal de los discípulos.
ante algunas de las verdades espirituales. Y también vemos la confesión de Pedro como un testimonio del reconocimiento de los discípulos hacia Jesús como el Mesías, producto de un crecimiento espiritual, obviamente obrado por el Señor, trabajado en sus vidas por el Señor. Y en esta mañana y tarde, lo que nosotros vamos a estudiar a través de estos dos eventos, lo que pretendemos aprender es dos propósitos por los cuales debemos crecer constantemente en nuestra vida espiritual, obviamente también con ayuda del Señor, por obra del Señor. Dos propósitos por los cuales debemos crecer constantemente en nuestra vida espiritual. Y el primero de ellos, hermanos, es para conocer más a Dios por medio de su palabra. Para conocer más a Dios por medio de su palabra. Esto lo encontramos en la escena, ¿verdad?, de la sanidad del ciego. Ya lo hemos leído, simplemente vamos a ir desarrollando, ¿verdad?, conforme avancemos este pasaje. Entonces, nos encontramos después de un episodio donde vemos que, a diferencia de los líderes religiosos, la ceguera de los discípulos solo era temporal. Y si recordamos, esto ocurrió mientras ellos cruzaban otra vez en barca el lago del mar de Galilea. Y ahora Jesús se encuentra en Betsaida, Judias, aquel lugar cercano donde el Señor obró milagrosamente, alimentó milagrosamente a más de 5,000 personas, 5,000 varones, pero decimos que a más porque aquí no estaban contando, ¿verdad?, mujeres y niños. Y esta ciudad, ¿recuerdan? Está el lago, el mar de Galilea. Esta ciudad se ubica al noreste del mar de Galilea, por ahí arribita en nuestros mapas, ¿no? Es entonces cuando algunos, no sabemos exactamente si amigos o familiares, le traen a Jesús un ciego y le ruegan que lo toque, obviamente con la intención de que ese toque produjera la sanidad en este ciego, le devolviera la vista. Y estas personas, ¿verdad?, que le presentan al ciego, el verbo que se utiliza aquí nos da la idea de que llegaron pidiendo el auxilio del Señor Jesús. Venían en busca de la ayuda de Jesús para que su amigo o familiar recobrara la vista. Ahora, ¿por qué es que le ruegan a Jesús que toque al ciego, que toque a este ciego? Recuerda que entre muchas de las creencias erróneas que los líderes espirituales de Israel tenían en ese tiempo, ¿verdad?, fariseos, saduceos, herodianos, etc. Entre muchas de esas creencias erróneas que ellos a veces elevaban como normas a la misma altura de la Escritura, estaba la siguiente: ellos creían que toda enfermedad era consecuencia del pecado. Por lo tanto, ninguno de estos líderes religiosos se hubiera atrevido siquiera a tocar a este ciego, a este pecador ciego, ¿verdad?, entre comillas ahí, y a exponerse a contaminarse ceremonialmente, ellos que se creían tan santos, tan apartados de todo el pecado, ¿verdad? Sin embargo, con Jesús no era así. Su ministerio se caracterizó precisamente por tocar a los intocables, por hacer misericordia a los que no recibían misericordia, por ir con aquellos marginados que la gente consideraba como inmundos. Solo como un recordatorio, acuérdate de aquella escena en la que la mujer con flujo de sangre, ¿verdad?, toca tan solo el borde de su manto. Ella en sus pensamientos decía: si tan solo tocar el borde de su manto. Lo toca, ¿verdad?, y al instante hay una sanidad total. Este vínculo, esta relación personal, ¿verdad?, de la que vemos también aquí con este ciego que va a entablar el Señor Jesús, la vemos con varias demostraciones en nuestro texto. Versículo 23 dice: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. En primer lugar, el Señor Jesús toma de la mano a esta persona, se convierte en su guía, se convierte en su lazarillo, lo lleva a las afueras de la ciudad de Betsaida, o aldea, como se le menciona aquí. Y esto lo hace porque recordemos que anteriormente él ya le ha dicho a esta población o a esta gente de la región de Galilea que no van a recibir más señales, no van a recibir más evidencia,
porque ya han recibido suficiente evidencia y la han rechazado. Por eso, para evitar que las multitudes se reunieran de nuevo, por curiosidad, para ver qué hacía Jesús, para ver cómo manifestaba su poder, pero no para creer en Él, toma de una manera tierna y guía a este ciego a las afueras de la ciudad. Pero no solo hace eso, ¿verdad? O no solo hace con ese propósito, lo hace para establecer una relación personal. Él obviamente no lo podía ver, pero el contacto que el Señor establece con él precisamente le da confianza. Es para establecer una relación de confianza, una relación más personal, y de esta manera lo transporta fuera de la ciudad. En segundo lugar, escupe en sus ojos, tomando un elemento personal de él, como era la saliva en este caso, ¿verdad? Y en tercer lugar, pone sus manos sobre los ojos del ciego. Todas estas acciones nos expresan esta cercanía que tuvo. Seguramente el Señor Jesús no lo tocó así de lejitos, ¿no? Estaba cerca, muy cerca de él, para poner sus manos sobre sus ojos, diciéndole con este lenguaje corporal, ¿verdad? Era una forma de decirle: ten confianza, ten fe, voy a darte el auxilio que tú has venido buscando, voy a sanarte. Y todo esto es muy personal, lejos de cualquier multitud, lejos de cualquier bullicio en la ciudad. Pero ahora notemos, ¿verdad?, que Jesús le preguntó si veía algo, y la respuesta la encontramos en el versículo 24. Dice: él mirando, literalmente levantando la vista, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Aquí, ¿verdad?, es de notar que probablemente este hombre no era ciego de nacimiento, porque supo distinguir entre esa visión borrosa que ahora tenía, supo distinguir entre los hombres, probablemente los discípulos de Jesús que estaban ahí, y otras formas que semejaban árboles, ¿verdad? Sin embargo, este hombre, aunque ya no tenía una ceguera total, tenía una visión borrosa todavía, no veía con exactitud. Podríamos decir en nuestro tiempo, necesitaba todavía sus lentes, ¿no?, para ver con claridad total. Ahora, la pregunta aquí es: ¿acaso le faltó fe al ciego? ¿Acaso el poder del Señor Jesús falló? ¿No fue suficiente? De ninguna manera, ¿verdad? Ninguna de estas cosas. Es necesario decir que esta sanidad solo se encuentra narrada en el Evangelio de Marcos, y es el único milagro que vemos que el Señor Jesús realiza en 2 fases. Y no es casualidad. Cuando vemos algo así, ¿verdad?, que es único dentro de la palabra, no es una casualidad. Marcos no lo puso ahí nada más como que para rellenar, no, lo hace intencionalmente. Y también el Señor Jesús lo hace intencionalmente, el sanar a este ciego en 2 fases. Vamos a ver por qué. Recuerda que en las predicaciones pasadas hemos estado hablando de la ceguera permanente y de la ceguera temporal. Y en el pasaje anterior que expuso nuestro hermano Miguel, nos habló precisamente de la ceguera temporal de los discípulos, que a pesar de llevar tanto tiempo ya con el Señor Jesús, todavía se les dificultaba entender ciertas verdades espirituales. Todavía no comprendían algunas enseñanzas del Maestro. Por tanto, no es casualidad que Marcos ubica aquí este relato después de lo que ya hemos aprendido. Este relato es una ilustración de esa ceguera temporal de los discípulos. Esto es una ejemplificación de esa ceguera temporal. Pero sigamos para ver qué más nos enseña este pasaje. Versículo 25 dice: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Una sanidad total, una sanidad completa, ¿verdad? Después de la respuesta del hombre que reflejaba que aún no veía con toda la claridad necesaria, Jesús le vuelve a poner las manos, y a continuación se mencionan 3 frases que dan evidencia de la sanidad total de este ciego, o de esta persona que anteriormente era ciego. Dice: le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Una sanidad total, una sanidad completa, perfecta, como todo lo que hace el Señor Jesucristo. Y aquí una anotación aparte, ¿verdad? Una advertencia para nosotros.
es de distinguir lo que está haciendo aquí el Señor Jesús, a diferencia de lo que supuestamente hacen los charlatanes que dicen tener el don de sanidad hoy en día, ¿verdad? Que si la supuesta sanidad falla en ese momento, le dice a la persona: no tuviste suficiente fe, tal vez por ahí hay un pecado escondido en tu vida, ven a la siguiente cruzada, ofrenda con más fe, ¿verdad? Y siempre hay una excusa para ellos, con tal de justificarse al no llevar a cabo esa supuesta sanidad. No así el Señor Jesús. Él lo hace intencionalmente en estas dos fases, porque es una ilustración, como estamos diciendo, de la ceguera temporal de los discípulos. Pero no es que le haya dicho: bueno, vente en un mes y te doy otra sesión, otro tratamiento, vente a la siguiente cruzada evangelística que voy a hacer por acá. No, ¿verdad? Lo hace en ese mismo momento. Simplemente quería ilustrar una realidad espiritual con esto. Y bueno, finalmente en el versículo 26, en esta sección, ¿verdad? Dice: lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Bueno, es curioso que este hombre ni siquiera vivía en Betsaida. Fue traído por personas que vivían ahí, pero él ni siquiera vivía ahí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo manda a su casa, pero obviamente no estaba su casa allí, porque no tendría sentido decirle: no entres en la aldea, vete a tu casa, pero no entres en la aldea. Él vivía en otra parte, y lo único que le está diciendo el Señor Jesús es: mira, yo sé que la gente, al ver lo que he hecho en tu vida, va a venir otra vez, las multitudes curiosas, las multitudes que quieren ver solo el poder, los milagros, pero no quieren creer. Entonces evita pasar por la aldea, evita decírselo a cualquiera, simplemente vete a tu casa, estás sano. El auxilio, la ayuda que venías a buscar, te la he dado. Ahora eres sano. Ya, regrésate a tu casa, ¿no? Ahora, hermanos, este relato, pues, básicamente es muy fácil de leer, ¿verdad? Y sin embargo encierra verdades hermosas ligadas a nuestra salvación y a nuestro crecimiento espiritual. Al igual que este hombre ciego fue traído a Jesús, ¿verdad? Nosotros en nuestra salvación somos traídos por el Padre al Señor Jesús. Juan 6:44 nos dice esto: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. No es que nosotros estuviéramos buscando a Dios. De repente tenemos expresiones ahí un poco raras de que cuando yo encontré al Señor, bueno, Jesús no era el que estaba perdido, nosotros éramos los que estábamos perdidos, y fuimos traídos por el Padre. Nosotros no estábamos buscando a Dios, no nos interesaba conocerle, como dice Romanos 3:11, ¿verdad? No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Pero fue Dios mismo, en su voluntad soberana y por su gracia irresistible, que nos trajo hacia Él. También, hermanos, así como Jesús, por medio del contacto físico, ¿verdad? De esas muestras de contacto físico, estableció una relación de confianza, una relación personal con este ciego. Algo similar ocurre en la salvación respecto a nosotros. A partir de que el Señor nos salva, ya no estamos separados de Él. Ahora estamos en Cristo, dice la palabra de Dios. Ahora venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, en una relación viva y personal con nuestro Señor y Salvador, tal como lo describe Efesios 2:13, que nos dice: pero ahora en Cristo, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Cristo significa estamos dentro de Él, estamos en una relación viva y personal con Él. O también, precisamente, la hermosa ilustración que encontramos en el Evangelio de Juan 15:5, Él es la vid y nosotros los pámpanos, dice el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí esta ilustración ya nos involucra no solo la salvación, sino el crecimiento, el fruto que debemos de producir si estamos en el Señor, si tenemos esa relación personal con el Señor. Esto, hermanos, nos debe llevar a estar sumamente agradecidos con Dios. Nos debe llevar a ver y a expresar gratitud a Él porque nos salvó,
porque tuvo misericordia de ti y de mí, porque nuestra condición de ceguera espiritual no se quedó de manera permanente, como en el caso de los fariseos, de los líderes religiosos. Fuimos traídos a salvación no por méritos en nuestra vida, no por méritos que el Señor viera a futuro en nuestra vida, sino por el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y nuestra condición, y por lo cual debemos dar gracias, ya no es la de miles de personas o millones de personas en el mundo que se dirigen a la condenación eterna, que se dirigen todavía al infierno. Y no nada más que se dirigen, sino que aman estar así, aman más las tinieblas que la luz. Pero ahora, la pregunta que nos lleva, ¿verdad?, a una aplicación todavía más profunda es, bueno, Dios nos salva, ¿y qué después? ¿Ya soy salvo y nada más me espero al día en que el Señor me llame a su presencia? Pues no, ¿verdad? Esa no es la forma en que el Señor quiere que vivamos la vida cristiana, nuestra vida espiritual. Aunque al igual que el hombre, ¿verdad?, su ceguera ya no era total, todavía no veía con claridad en ese momento, la primera vez que pone sus manos el Señor sobre él. Bueno, de manera similar a nosotros nos pasa así al momento de nuestra salvación. Nosotros sabemos que hemos sido salvados por el Señor, que hemos sido regenerados, que ahora somos sus hijos, ya no vamos más al infierno, sino que tenemos un destino en el cielo con Él. Pero todavía no comprendemos muchas de las verdades espirituales en el momento en que somos rescatados por el Señor. Todavía nos falta ver con claridad algunas verdades espirituales, ¿verdad? Realmente a veces, ¿verdad?, muchas verdades, muchas doctrinas, mucha enseñanza en ese momento inicial de nuestra vida cristiana, simplemente no tenemos idea a veces ni de que existen. Empezamos a oír a veces términos como las doctrinas de la gracia, el calvinismo, la soteriología y otros términos parecidos, y decimos, ¿y eso qué es? Como decimos aquí, ¿no? ¿Y eso con qué se come? Entonces, así estamos al momento de nuestra salvación. Todos, nadie llegó así con un conocimiento ya inmediato de toda la revelación de la Escritura. Pero, ¿verdad?, aunque no todos, precisamente debido a que el Señor reparte de manera diferente los dones, no todos vamos a llegar a la misma profundidad de comprensión de la palabra. El Señor sí promete que nos va a ayudar por medio de su Espíritu Santo para entender las verdades de su palabra y para crecer espiritualmente. Esto lo vemos porque el Señor, ¿verdad?, no nada más le otorga el Espíritu Santo como en el Antiguo Testamento a ciertas personas para llevar a cabo cierta tarea. Cuando venimos, gracias a Dios, a salvación, el Espíritu Santo inmediatamente viene a morar en nuestra vida, y es el Espíritu el que nos capacita para poder entender cualquier verdad de la Escritura, por difícil que ésta sea. Algunos, como les digo, llegamos a entenderlo un poquito más profundo y a veces, entre comillas, más fácil, pero de todos modos es el Espíritu Santo el que produce ese entendimiento. Juan 16, 13 y 14 es lo que nos afirma. Juan 16, 13 y 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es una promesa hermosa del Señor, porque nos da la verdad, la verdad grande de que todos vamos a entender la Escritura, de que no necesitamos, obviamente el Señor ha puesto maestros, pastores para enseñarnos en una mayor profundidad, pero todo aquel que te haga el Espíritu Santo es capaz de comprender la palabra del Señor, es capaz de sumergirse en esas verdades preciosas de la Escritura. Y esto, ¿verdad?, al igual que la segunda vez que el Señor Jesús puso sus manos sobre aquel hombre que había estado ciego y ahora estaba con una vista parcial,
las pone para que su vista quede totalmente restaurada. Y esto es lo que pasa en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual, a través del estudio de la Escritura, a través de la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Crecemos en el conocimiento de Dios por medio de la ayuda que Él mismo ha provisto de su Espíritu Santo. Y de hecho, este es el deseo de los apóstoles que manifiestan en varias de sus cartas a los creyentes que les escribieron en su tiempo, y por aplicación a nosotros, ¿verdad? Ellos deseaban que la iglesia no se quedara nada más con que pues ya somos salvos, ¿no? Pues ya, qué padre, no, sino que crecieran, que siguieran conociendo a Dios, que siguieran descubriendo verdades acerca del Señor en la palabra. 1 Pedro 2:2, por ejemplo, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una traducción por ahí nos dice que para que crezcáis plenamente en la comprensión de la salvación. Y Filipenses 1:9 al 11, en boca de Pablo, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Este es el propósito de nuestras vidas, es uno de los propósitos que estamos viendo. Debemos de crecer constantemente de manera espiritual para conocer más a Dios, y eso lo vamos a lograr a través del estudio de su palabra, para conocer más a nuestro Señor, para que esa relación personal y estrecha que ya tenemos se permanezca así y se incremente en intimidad, en mayor conocimiento del Señor, de nuestro Dios. Este es el objetivo. Este es el objetivo de nuestra vida. Ahora, va a ser, los motivos también deben ser obviamente bíblicos, ¿verdad? El objetivo de crecer espiritualmente, hermanos, y comprender la Escritura, jamás debe ser para ganarle un debate teológico a otro hermano, para humillar a las otras personas que no han llegado a saber y a entender tanto como tú, o simplemente para jactarte de lo mucho que sabes, para exaltarte de lo mucho que sabes. No, hermanos, pues es que yo llevo tantos años en el seminario, no se me acerquen porque no están al nivel iluminado que yo. Ese jamás debe ser el propósito. Al contrario, entre más conocemos del Señor, más humildes debemos de ser. Más debemos de humillarnos ante la realidad de que no merecíamos nada de Él. Por su gracia nos salvó y por su gracia nos sostiene día a día. El objetivo, ¿verdad? Más bien es que al conocer más de Dios, debamos de amar más a Dios, debamos quedar impactados por las verdades que vamos entendiendo y descubriendo en la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro objetivo de crecer espiritualmente. Y hermanos, así como muchas otras cosas en la vida, este es un objetivo de toda la vida, es un propósito de toda la vida. Nunca puedes decir: ya he aprendido suficiente, ya conozco lo suficiente del Señor. Siempre hay algo más profundo en las verdades preciosas que encontramos en la Escritura. Y aclaro, no estoy diciendo como aquellos grupos carismáticos que no, sí, siempre hay algo fresco, hay nueva revelación. No hay nada fuera de los 66 libros que conforman la palabra. Aquí está todo lo que necesitamos para nuestra vida, en lo que esperamos que el Señor nos llame o en lo que esperamos que el Señor regrese por su iglesia. Aquí está todo lo necesario. Pero muchas veces, y esto seguramente te ha pasado, has leído un pasaje que dices: sí, yo ya sé de qué se trata, y lo lees de nuevo y descubres nuevas cosas en él. El Señor te revela nuevas cosas en él, mayor profundidad de comprensión de ese pasaje. Y no importa si lo lees 20, 100 o más veces, siempre el Señor te va a dar, la interpretación es una sola, pero las aplicaciones que te da el Señor siempre son frescas. Ahí sí hay una variedad de aplicaciones que el Señor nos da a nuestra vida al comprender el texto. Y esa es la exhortación hoy, y ese es el ánimo también, o la invitación para cada uno de nosotros, hermano, hermana.
Mientras abres tu Biblia para estudiar, pide al Señor que su Santo Espíritu te ilumine para comprender la realidad hermosa de nuestro Dios, para que nos unamos en las palabras de la Biblia en el Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Jamás pensemos que es porque soy muy inteligente, que puedo entender, porque a mí el Señor me dio más capacidad que a los demás. No. Tal vez te dio dones, pero, ¿verdad? La misma Biblia dice, ¿de qué te jactas si todos lo han recibido del Señor? No hay nada de qué jactarnos. Si algo hemos comprendido, es gracias al Espíritu de Dios. Si algo aprendemos y lo aplicamos, es gracias al Señor trabajando en nuestras vidas. Eso es algo que debe quedar muy claro. A veces pensamos que es un trabajo meramente racional, intelectual, preparar un mensaje, un estudio o estudiar la palabra de Dios. Ciertamente el Señor usa nuestras mentes, pero sobre todo usa su Espíritu Santo para que comprendamos las verdades de la Escritura. Bueno, recordemos, hermanos, estamos estudiando precisamente dos propósitos por los cuales debemos crecer constantemente en nuestra vida espiritual, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Ya vimos este primero, que es para conocer más a Dios a través de su palabra, y ahora vamos al segundo. Se encuentra en los versículos 27 a 30, y esto es para adorar a Dios de acuerdo al conocimiento que hemos adquirido de Él. Para adorar a Dios. Versículos 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Tras el episodio, ¿verdad?, que hemos visto de la sanidad del ciego en Betsaida, Jesús y sus discípulos se dirigen todavía más al norte, a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en este trayecto, ¿verdad?, el Señor Jesús les va a plantear un examen final. Un examen de dos preguntas, de esos que todos tenemos miedo cuando nos dicen: el examen nada más consta de una pregunta, pero es una pregunta a desarrollar, ¿no? Pues así el Señor Jesús les estaba poniendo este examen a los discípulos. Recordemos, como hemos dicho ya, estamos prácticamente en la mitad del Evangelio de Marcos, y todo lo narrado por Marcos hasta ahora tiene la intención de demostrar lo que él nos dice desde el versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Y quién mejor que los discípulos para afirmar que él era y es el Hijo de Dios? ¿Verdad? Para hacer verdadera esta declaración de Marcos. Pero vamos poco a poco. Dice el versículo 27, ¿verdad?, que les hizo una especie de pregunta, una especie de manera de encuesta rápida, preguntándoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y en este trayecto, ¿verdad?, ellos le dicen, o ante esta pregunta ellos le dicen: bueno, pues unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otro alguno que de los profetas. Y bueno, el Señor Jesús, por supuesto, ya sabía que la gente pensaba eso de Él, ya sabía la percepción que tenían de Él, pero quería mostrarle a los discípulos cuán errónea era esa percepción de las personas. Ninguna de estas respuestas era una respuesta válida. Él no era Juan el Bautista resucitado, tampoco era Elías, ciertamente era un profeta, pero no alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, lo que les quería hacer ver de nuevo era que la mayoría de la gente permanecía en ceguera espiritual permanente. No podían comprender en realidad a ciencia cierta quién era el Señor Jesús. No estaban cerca de tener una comprensión exacta de su identidad mesiánica, de su identidad divina. Obviamente lo tenían por alguien espiritual, por un maestro, por lo que lo habían visto hacer y enseñar. Y sin embargo, en su razonamiento humano, con sus simples deducciones, pues no atinaban a identificar quién era Jesús en verdad. Versículo 29 dice: entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy?
respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y es entonces, después de comprobar que la opinión popular, como muchas veces, estaba equivocada, de una manera directa y personal el Señor les pregunta: ok, eso dice la gente, ¿y ustedes que han estado conmigo tanto tiempo? ¿Y ustedes que han visto mi enseñanza y han visto las obras que hago? ¿Quién dicen que soy yo? La pregunta, yo me había puesto a sudar en ese momento, y probablemente la mayoría de los discípulos en ese momento por eso no dijo nada, pero Pedro, como vocero de todos, como vocero de los 12, como el que siempre saltaba en ese ímpetu, le dice: tú eres el Cristo. Impresionante declaración, dice un comentarista, usando un lenguaje propio de la adoración, tal como el que uno usa para rendir culto a Dios. Pedro da la respuesta, la única respuesta correcta para esa pregunta y en ese momento: tú eres el Cristo. Y Mateo nos añade, ¿verdad? En el pasaje paralelo, Mateo 16, nos añade que dijo: el Hijo del Dios viviente. Esta no solo es una respuesta correcta, no es solo una declaración precisa de quién es Jesús. Esta es una breve doxología, es decir, una breve exclamación de alabanza que Pedro hace en ese momento. No es nada más como que dijera: pues tú eres el Cristo, ¿no? Creemos que eres el Cristo. No, seguramente lo expresó con toda la emoción que implicaba esa frase: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con toda la certeza y la seguridad que hasta ese momento no habían demostrado los discípulos, ahora Pedro afirmaba la deidad del Señor Jesús, pero además su identidad como Mesías, como el ungido del Señor. A pesar de la percepción confusa de las multitudes, de rechazo de la verdad de los líderes religiosos, de los labios de Pedro surge esta verdad acerca de quién era Jesús. Simplemente, ¿verdad?, al afirmar que Jesús es el Cristo, esta palabra Cristo no es propiamente un nombre propio, ¿no? Por eso muchas veces dicen los evangelios Jesús el Cristo. Es como un título más bien. Y es un título que deriva de una palabra, Cristo está en griego, de una palabra hebrea que es Mesías, que es muy familiar para nosotros, ¿verdad? Y esta palabra significaba ungido. Y en el Antiguo Testamento, si recuerdas, precisamente cuando Dios escogía a alguna persona para llevar a cabo una tarea, para liberar a su pueblo, para gobernar a su pueblo, porque esta frase de ungido o el ungido se aplicaba sobre todo a los reyes, ¿verdad? En el día de su coronación era derramado aceite, eran ungidos con aceite, como un símbolo de que el Señor los había escogido para esa tarea de gobernar a su pueblo. Y esta frase o esta palabra del ungido llegó a tomar la connotación por todas las profecías de Isaías y otros profetas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, de que un día vendría el ungido de Jehová, el ungido del Señor, aquel escogido por Dios, por Jehová, para liberar y gobernar finalmente en una época gloriosa a la nación de Israel. Eso era lo que esperaban los judíos, que tanto anhelaban, ¿verdad? Ahora, obviamente ahorita vamos a ver que, pues, así como lo esperaban, ellos, obviamente es una verdad, y en el futuro el Señor, cuando establezca su reino milenial, va a venir como es ungido y como este Rey todopoderoso a establecer su reino en la tierra para gobernar con todo su poder y su gloria. Eso será en el milenio, en el futuro. Pero ahora, ¿verdad?, ellos todavía no alcanzaban a comprender, la mayoría de los judíos, así como no identificaban bien quién era Jesús, no alcanzaban a comprender que ahora venían como siervo también, como el siervo del Señor que daría su vida en rescate por muchos. Ahora, a estas palabras, a esta frase de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo también nos aclara que no son producto de que Pedro, pues es que era Pedro, él siempre se aventaba a decir las cosas y a ver si le atinaba, ¿no? No,
O es que pues Pedro ya le había reconocido después de que caminó en el mar y le dijo que era el Hijo de Dios. Él ya tiene una mayor comprensión, ¿no? Él ya tiene un mejor razonamiento. No, Mateo nos aclara, ¿verdad? Y vamos a leer ese pasaje, que esto fue una revelación divina, no fue producto de una enseñanza humana o de un esfuerzo humano. Mateo 16, 17. Mateo 16, 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación sobrenatural, espiritual, así como ahora el Espíritu Santo nos ayuda a comprender las verdades de la palabra. Y finalmente, ¿verdad? Precisamente debido a esta idea que ya hemos mencionado, que la mayoría de los judíos no tenía una percepción correcta, todos esperaban a un gran líder político y militar que los liberara del yugo romano, de la opresión romana. Es por eso que en el versículo 30 es muy probable que el Señor Jesús les dice esto: pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. ¿Por qué les mandaría callar que Él es el Cristo, que Él es el Mesías? Porque los judíos tenían una idea equivocada acerca de esta primera venida, sobre cómo debía venir el Mesías, ¿verdad? Ellos creían que iba a venir a destruir al imperio romano y volver a su gloria anterior a la nación de Israel. Eso era lo que ellos esperaban. Por eso les dice: no se lo digan a nadie, porque por esas ideas erróneas que tienen, ya una vez, ¿verdad?, habían tratado de hacerlo rey en aquella ocasión, después de que los alimentó milagrosamente, y seguramente iba a ocurrir lo mismo si ellos estaban pregonando esta verdad. Pero hermanos, lo que quiero resaltar y que quiero que nos llevemos como aplicación de esta declaración verdadera, de esta declaración de reconocimiento, de adoración de Pedro hacia Jesús, como resultado de todo lo que él comprendió de él, de su comunión, de su enseñanza, de sus obras, es esto: que nosotros también necesitamos seguir creciendo espiritualmente para venir en adoración a Dios, para venir en adoración a nuestro Señor. Así como Pablo, ¿verdad? Ahí en Romanos 11:33, después de 11 capítulos repletos de teología, Romanos se le considera la teología sistemática de la Biblia, ¿no? El libro donde si tú quieres aprender una doctrina, ve ahí a Romanos, ¿no? Después de todo esto, Pablo exclama en 11:33, Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables, o sea, cuán inexplorables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Wow. O sea, realmente después de describir al Señor Jesucristo, Pedro en este caso como el Cristo, y Pablo después de describir toda la esencia de la doctrina cristiana ahí en la epístola de los Romanos, lo único que puedes desembocar, la única reacción que puedes esperar de alguien que ha entendido una verdad espiritual así es glorificar, adorar a Dios. Y eso pasa frecuentemente, o debería de estar pasando frecuentemente en nuestras vidas. En verdad, hermanos, que es una realidad que cuando uno expone la palabra, al primero que le llega es personalmente, es a uno mismo. Cuando yo estoy estudiando alguno de los pasajes que me va a tocar predicar, yo no lo digo tan poéticamente como Pablo, como Pedro, ¿verdad? O como alguno de los apóstoles, pero sí de repente digo, wow, o sea, gracias Señor, porque por fin pude entender el pasaje, en especial pasajes difíciles. Está uno, a veces es igual el tiempo de oración que el tiempo de preparación, porque simplemente sin la ayuda del Señor no podemos entender esas verdades. Ahora, hay una advertencia también aquí, hermanos, porque hay dos errores actualmente muy graves. Uno de ellos es aquellos farsantes, ¿verdad?, que dicen tener nueva revelación aparte de la Escritura
y otros que, bueno, tal vez en esa falta de comprensión, en esa falta de madurez, se atreven a decir que yo no necesito la teología para adorar a Dios. Al contrario, la teología apaga el fuego del Espíritu. Y ambas percepciones son incorrectas, hermanos, pues solo a través del estudio diligente de la Biblia, a través de conocer más a Dios, a través de descubrir las profundas verdades que están en la Escritura, es que vamos a llegar, como Pedro, a reconocer a nuestro Señor por quien Él es, a verlo más claramente en sus atributos, en su gloria, en su majestad. Y esto, como les digo, lo único que nos va a llevar es a desembocar también en adoración a Él, en una adoración genuina, como le dijo a la samaritana en su encuentro con la samaritana, en espíritu y en verdad, entendiendo la verdad revelada y de manera espiritual. Y esto es lo que hace, esto es lo que es y lo que hace la teología. La teología a veces la tenemos en una percepción de que es un montón de libros gordos ahí con términos rebuscados que solo los eruditos con una cara así malhumorada pueden entender. Y no, hermanos, precisamente un pastor que el Señor ya llamó a su presencia, R.C. Sproul o R.C. Sproul, ¿verdad? Decía, todos somos teólogos, porque todos tenemos ideas acerca de Dios, pero nuestras ideas deben de surgir de la Escritura, para que aviven nuestros corazones y para exclamar como Pedro o Pablo palabras que reflejen una idea correcta acerca de quién es Dios y que nos lleven a una adoración correcta de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y esta es mi oración, hermanos, y debe ser nuestro deseo, crecer espiritualmente, crecer constantemente, tanto para conocer a Dios como para adorarlo. No debemos conformarnos a decir, bueno, pues gracias a Dios estoy en una iglesia donde se predica la sana doctrina, como a veces nos llaman, ¿no? Estoy en una iglesia reformada. Es necesario que crezcamos en esa sana doctrina que surge de la palabra de Dios, no surge del razonamiento de los hombres, surge de la palabra de Dios, para que tanto individualmente como cuerpo de Cristo, esto se vea reflejado en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia. Que haya una mayor madurez, tanto de nosotros, ¿verdad?, como líderes, como de cada una de las personas que pertenecen a nuestra iglesia. Ese es nuestro deseo y debe ser nuestro deseo. Cuando exponemos la palabra, ¿verdad?, nuestro deseo ciertamente no es simplemente traer el material, vaciar un carro ahí de información sobre ustedes, sino que esto nos impulse a crecer espiritualmente, que esto el Señor lo utilice para que en nuestra vida diaria lo apliquemos, y entonces, ¿verdad?, para que en el ministerio lo apliquemos, y entonces para que la vida personal de cada uno de nosotros se fortalezca en esa relación con el Señor, y para que la vida de nuestra iglesia local, ¿verdad?, también crezca, que haya más personas que estén dispuestas a servir, que haya más personas que estén dispuestas a cubrir las necesidades que se necesitan en la iglesia. Y no estoy hablando de economía. Hermanos, necesitamos manos para servir, pero no va a ser la forma en que esas manos van a llegar para trabajar en la obra. No va a ser que yo o Miguel o el pastor te digan, oye hermano, encárgate de esto. Va a ser porque entre más conozcas a Dios, entre más adoración le rindas a Él, vas a decir, yo quiero servir. Hermano, ¿en qué ayudo? Hermano, ¿qué puedo hacer? Va a surgir de ti, no por una imposición nuestra, sino porque el Señor ponga en ti ese querer como el hacer. Y aunque parece muy obvio y lo hemos estado mencionando, no hay que dejar pasar por alto algo, hermano. Este crecimiento es una obra del Señor, porque Él pone precisamente en nosotros la guía de su Espíritu Santo, y es imposible que cada uno de nosotros comprenda las verdades de las Escrituras si no es por su Santo Espíritu. Si el Espíritu Santo no ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, jamás podremos entender y comprender y aplicar correctamente la Biblia. Jamás podremos profundizar en nuestro conocimiento del Señor
en nuestro amor por Él, en nuestro servicio a Él y sobre todo, ¿verdad?, en nuestra adoración a Él. Así que el Señor, ¿verdad?, y su Santo Espíritu sigan haciendo la obra en nosotros por medio de su bendita palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque en estos 2 episodios, Señor, nos muestras el por qué, el para qué debemos crecer espiritualmente. Propósitos, metas adecuadas para conocerte más a ti, para adorarte mejor a través de ese conocimiento obtenido. Y eso se va a reflejar en todas las áreas de nuestra vida, personal y como iglesia, Señor. Mira, Señor, tú nos has bendecido con la salvación, pero también nos has dejado tu palabra para seguir creciendo. Y hasta el día en que nos encontremos contigo, queremos seguir creciendo. Queremos seguir cada día siendo más transformados, más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. No queremos tomar una actitud de quedarnos estancados, de decir, ya con lo que sé es suficiente, con asistir es suficiente, con hacer esto es suficiente. Conforme a tu voluntad, Señor, trae esas manos que se necesitan para el servicio en tu iglesia. Conforme a tu voluntad, Señor, haznos crecer como iglesia y como individuos, Señor, como hijos tuyos. Conforme a tu voluntad te pedimos, Señor, que cuando vayamos a la palabra, vayamos no pensando en, yo ya sé lo que dice este pasaje, yo ya sé lo que enseña esta parte de la Biblia, sino con humildad, diciendo, Señor, vengo ante ti como no sabiendo nada, como si nunca hubiera leído esto. Enséñame, que tu Espíritu ilumine mi mente y mi corazón para entender las verdades en tu palabra. Que como leímos, expresemos como David, abre mis ojos para que pueda ver, contemplar las maravillas de tu ley. Esa es nuestra oración por cada uno de nuestros hermanos. Y pon ese deseo en cada uno de ellos, Señor. Y a la par, Señor, que crezcamos también como iglesia, que no nos conformemos, Señor. Siempre podemos hacer las cosas mejor para ti, adorarte mejor, Señor, predicar mejor, servir mejor en las áreas en las que ya lo hacemos o en las que queremos hacerlo. Somos muy incapaces, muy inútiles, Señor, y lo reconocemos. Sin ti nada podemos hacer. Por eso acudimos a ti, para pedir tu ayuda, para pedir que a través de tu palabra nos orientes, nos guíes, nos lleves a un mayor conocimiento, que fluya de tal manera que podamos adorarte de la manera en que lo hizo Pedro con esa expresión. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En tus manos ponemos esta petición, Señor, esta congregación, y especialmente, Señor, seguimos pidiéndote porque más hermanos vengan. Estamos agradecidos porque hoy estamos más congregados aquí, pero trae a más personas de tu pueblo, trae a más hermanos que han dejado de congregarse, que tal vez ni siquiera están mirando la transmisión. Señor, pon en sus corazones el deseo de venir, el deseo de congregarse, el deseo de obedecer a tu palabra y no dejar de congregarnos ahora que podemos hacerlo, ahora que podemos disfrutar. No sabemos qué pasa en el futuro, Señor. Hemos visto testimonios y hemos oído en las noticias, Señor, y en las redes sociales acerca de pastores y de hermanos que están en la cárcel porque predicaron tu palabra, porque no les permitían reunirse, y aún así ellos fueron valientes, se congregaron y ahora están en la cárcel. Señor, nosotros tenemos la libertad de congregarnos, que la aprovechemos. No hay ningún impedimento ahorita más que el límite de la capacidad. Por lo demás, Señor, podemos venir y disfrutar de la comunión con los hermanos. En tus manos ponemos, Señor, a nuestra amada iglesia, a nuestra congregación, a cada uno de nuestros hermanos. Y gracias por tu palabra, Señor. Amén.
Y bueno, hermanos, para los que ya estaban aquí, ¿verdad?, desde el principio, y todavía para nuestros hermanos que nos siguen por la transmisión, antes de que dejemos la transmisión, les recordamos que el miércoles vamos a estar teniendo un tiempo de oración. Este miércoles me toca dirigir a mí ese tiempo de oración. Pueden mandar, si me tienen a mí en el Facebook, pueden mandarme por ahí las peticiones, si no al Facebook de la iglesia, y ahí vamos a estar reuniendo las peticiones para tener este momento, este tiempo de oración el día miércoles a las 7 de la noche, y esperemos que puedan estar con nosotros ahí conectados, y que pueda ser de bendición ese tiempo para cada uno de nosotros. Pues hermanos de la transmisión, ahora sí, después de este anuncio, nos despedimos. Dios les bendiga. Todavía seguimos aquí un momentito con nuestros hermanos.